En el corazón de América, donde las llanuras parecen no tener fin bajo un cielo inmenso, se esconde un misterio que ha cautivado al mundo entero. Un misterio así, que Truman Capote transformó en literatura en una obra maestra que nos recuerda lo frágil que es la vida y la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Prepárate para sumergirte con nosotros en la historia de los asesinatos de la familia Clutter. En un viaje, sí, que nos llevará a las profundidades del alma humana. Lo que hace este caso tan fascinante es el contraste. Una familia ejemplar, Un pueblo tranquilo Holcomb, Kansas. y de pronto un crimen brutal que rompe la aparente armonía, ¿Qué llevó a Truman Capote a obsesionarse con este caso? entre tantos otros crímenes que llenaban las páginas de los periódicos. Exacto, es la aparente normalidad del escenario lo que lo hace aún más escalofriante. Hablemos de los Clutters. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran sus vidas antes de esa fatídica noche? Pues eran el reflejo del sueño americano. Gente trabajadora. Respetados, miembros activos de su comunidad. Herb Clutter, el padre. Un granjero exitoso que encarnaba los valores del trabajo duro. ¿Y la honestidad? Su esposa Bonnie Aunque sufría problemas de salud. era una mujer querida por todos. Y sus hijos, Nancy, de 16 años. Y Kenyon Dickies. 2 jóvenes llenos de vida. Y con un futuro prometedor. Eso es lo que lo hace tan perturbador, ¿no? Que cualquiera puede ser víctima de la tragedia. Sin importar cuán idílica parezca su vida. Y de pronto irrumpen dos figuras siniestras, Richard Hickok y Perry Smith. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué les llevó a Holcomb? 2 ex convictos Unidos por un pasado turbulento. y la ambición de un futuro mejor. Un futuro que creían encontrar en la supuesta fortuna de Herb Clutter, Se basaban en la información de Floyd Wells, un antiguo compañero de celda de Hickok. quien les habló de una caja fuerte con $10,000. Una suma considerable para la época. $10,000. Una fortuna que solo existía en la mente de un charlatán. Y así, Hickok y Smith recorrieron kilómetros, Cursando estados hasta llegar a Holcomb. guiados por la codicia y una falsa promesa. ¿Qué ocurrió cuando llegaron a la granja de los Clutter? Esa noche la oscuridad de Kansas se tiñó de horror. Los Clutters, despertados por los intrusos. Fueron reducidos y mañatados. La búsqueda de la caja fuerte, el creciente pánico. La frustración al descubrir que la fortuna no existía. La tensión debió ser insoportable. Y la decisión terrible. De silenciar a los testigos para borrar cualquier rastro. Exacto. Herb y Kenyon fueron llevados al sótano. Bonnie y Nancy permanecieron en sus habitaciones. Cada miembro de la familia fue asesinado a sangre fría. Un detalle que da título a la obra maestra de Capote. Y lo más irónico, El botín de la noche fue miserable. una radio. $42. Y unos prismáticos. Una miseria comparada con la fortuna que esperaban encontrar. Es difícil comprender cómo la codicia puede cegar a las personas hasta tal punto. Y aquí es donde entra en escena la figura de Truman Capote. Imaginemos el contraste Un escritor sofisticado, de la cosmopolita Nueva York llegando a la América profunda. a un pequeño pueblo conmocionado por un crimen atroz. Capote con su personalidad extravagante, Su aguda mirada. buscando descifrar el enigma que se escondía tras la fachada de la normalidad. ¿Cómo fue recibido en Holcomb? No fue fácil para Capote ganarse la confianza de los habitantes de Holcomb, Recelosos ante la llegada de un forastero pero con su encanto, y su genuina curiosidad. logró poco a poco abrirse paso entre los muros del silencio. Y no olvidemos a Harper Lee, Su amiga y autora de Matar un ruiseñor. quien le acompañó en este viaje a las entrañas de América. La presencia de Harper Lee fue crucial para que Capote pudiera acceder a los corazones de los habitantes de Holcomb, Juntos comenzaron a reconstruir la historia, recogiendo testimonios, analizando pruebas, buscando la verdad que se ocultaba tras la tragedia. mientras otros periodistas buscaban la primicia sensacionalista. Capote se tomaba su tiempo. Es fascinante cómo decidió esperar años antes de escribir. A diferencia de la inmediatez que exigía el periodismo de la época, Capote no quería limitarse a narrar los hechos. quería comprender la psicología de los asesinos. Las motivaciones que les llevaron a cometer un acto tan atroz, Quería explorar la oscuridad del alma humana. y ahí surge su interés. Casi obsesivo. Por Perry Smith, ¿no es así? Sí, la relación entre Capote y Perry Smith es uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Capote veía en Perry una sensibilidad oculta. Una inteligencia que contrastaba con la brutalidad del crimen. Es como si Capote viera en Perry un reflejo de su propia oscuridad. Una faceta de sí mismo que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Es posible. Lo que es seguro es que esa relación
fue clave para la creación de A Sangre Fría. Mientras el mundo seguía adelante, Capote esperaba pacientemente, recopilando información, adentrándose en la mente de los asesinos. esperando el momento adecuado para dar forma a su obra maestra. Y mientras tanto, la justicia seguía su curso. La captura de Hickok y Smith en México. La confesión del crimen. El juicio que conmocionó al país. El juicio fue un acontecimiento mediático. Pero para Capote era algo más que un espectáculo. Era la culminación de un largo proceso. El desenlace de una historia que le había atrapado en sus redes. Y mientras Capote esperaba ese desenlace, un nuevo giro casi sacado de una novela de suspense vino a complicar aún más el caso Hickok, el más frío y calculador de los dos, decidió escribir sus memorias. Increíble. Como si quisiera competir con Capote, escribir su propia versión de la historia. ¿Qué pretendía Hickok con este manuscrito? Pues, en un intento desesperado por dejar su huella en la historia por justificar sus actos, Hickok escribió más de 200 páginas llenas de revelaciones impactantes. Revelaciones. Entre ellas, la más sorprendente, los asesinatos de los Clutter fueron un encargo. Un giro argumental digno de una película. ¿Acaso alguien pagó para que la familia Clutter fuera silenciada? Eso afirmaba Hickok. Según su versión, alguien les ofreció $10,000 por eliminar a Herb Clutter y a su familia. $10,000. Sí. ¿Y se sabe quién era ese supuesto autor intelectual? Hickok reveló su identidad. Lamentablemente no. El manuscrito de Hickok no menciona ningún nombre, lo cual añade otra capa de misterio al caso. ¿Quién querría la muerte de los Clutters? ¿Y por qué? Es como si las piezas del puzzle, en lugar de encajar, se multiplicaran creando una imagen cada vez más compleja e inquietante. Y Capote, al enterarse de la existencia de estas memorias, ¿cómo reaccionó? Se sintió amenazado. Había dedicado años a construir su propia versión de la historia y no estaba dispuesto a que Hickok la distorsionara con sus propias palabras. Puedo imaginar la frustración de Capote. Es como si tras adentrarse en la mente de los asesinos, un nuevo secreto saliera a la luz para desafiar su narrativa. Lo fascinante de este caso es que, a pesar de su aparente simplicidad, cada nueva revelación nos lleva a un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente Hickok y Smith? ¿Criminales oportunistas o peones en un juego macabro? Preguntas que nos acompañarán a lo largo de esta inversión en la historia de los Clutters y de Truman Capote. Y mientras tanto, el tiempo seguía corriendo para los dos condenados. La fecha de la ejecución se acercaba inexorablemente. El 14 de abril de 1965, tras años de apelaciones y postergaciones, llegó el día de la ejecución. Un día gris cargado de tensión que marcó un punto de inflexión en la vida de Truman Capote. Capote estuvo presente en la ejecución, ¿verdad? Como un cronista silencioso, un observador privilegiado en el último acto de la tragedia. Sí, Capote no podía faltar a esa cita con el destino. Era la culminación de su investigación, el cierre del círculo que había iniciado años atrás con un simple recorte de periódico. ¿Cómo se comportaron Hickok y Smith en sus últimos momentos? ¿Mostraron algún remordimiento, algún atisbo de humanidad? Hickok, desafiante hasta el final, pronunció unas últimas palabras frías y carentes de arrepentimiento. No les guardo rencor. Me están enviando a un mundo mejor de lo que este fue para mí. Palabras que reflejan la personalidad del asesino, su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Y Perry Smith, ¿cómo afrontó su último encuentro con la vida? Perry, a diferencia de Hickok, se mostró más vulnerable, más humano. Mascaba chicle nervioso como si intentara aferrarse a un último vestigio de vida. Sus palabras finales fueron un débil eco de arrepentimiento. Pienso que es una cosa infernal quitar la vida de este modo. No creo en la pena de muerte ni legal ni moralmente. Puede que hubiera podido contribuir en algo. No sirve de nada que pida perdón por lo que hice. Hasta está fuera de lugar, pero lo hago. Pido perdón. Unas palabras que revelan una conciencia del mal cometido, un atisbo de humanidad que nos conmueve y nos perturba al mismo tiempo. Con la muerte de Hickok y Smith se cierra un capítulo de esta historia macabra. Pero la historia en sí, la historia de la familia Clutter, la historia de Truman Capote y su fascinación por el crimen continúa resonando en el tiempo. Un año después de la ejecución, Capote publica Sangre Fría, su obra maestra, un libro que revoluciona el género periodístico y consagra a su autor como uno de los grandes escritores del siglo XX. A Sangre Fría no es una simple crónica de un crimen. Es una obra de arte que combina la precisión periodística con la intensidad narrativa de una novela. Capote nos transporta al corazón del drama, nos hace sentir el miedo de las víctimas, la angustia de los investigadores, la oscuridad de la mente de los asesinos. Y lo hace con una maestría inigualable, creando una atmósfera densa cargada de tensión que nos atrapa desde la primera página. Capote no se conforma con narrar los hechos, busca el alma del relato, la verdad humana que se esconde tras la máscara del horror. Y no olvidemos la polémica que desató a Sangre Fría en el mundo literario. Capote lo llamó novela de no ficción, un género nuevo que fusionaba la rigurosidad periodística con la libertad creativa de la novela.
Un género que, por cierto, algunos atribuyen a Rodolfo Walsh y su obra Operación Masacre, publicada años antes. Sí, hay quien defiende que Walsh fue el pionero de la novela de no ficción. Pero lo cierto es que Capote, con A Sangre Fría, elevó este género a la categoría de obra maestra, creando una obra que ha inspirado a generaciones de escritores y periodistas. Y a pesar del éxito arrollador del impacto cultural que tuvo su obra, Capote siempre se quedó con la espinita clavada de no haber ganado el premio Pulitzer. Es curioso, ¿verdad? Un escritor aclamado por la crítica con un bestseller mundial en su haber y sin embargo anhelando un reconocimiento que nunca llegó. Quizás sea una muestra más de la complejidad de Capote, un hombre lleno de contradicciones tan brillante como atormentado. Y volviendo al misterio que aún persiste esa revelación tardía de Hickok sobre un posible autor intelectual del crimen, ¿crees que Capote conocía esa versión de la historia? Es difícil saberlo con certeza. Capote siempre mantuvo una relación ambigua con la verdad, difuminando las líneas entre la realidad y la ficción. Es posible que en su afán por proteger su propia narrativa haya decidido silenciar esa parte de la historia. O quizás simplemente la verdad se le escapaba de las manos como una sombra que se desliza entre los dedos. Sea como fuera, el misterio sigue ahí latente, alimentando nuestra fascinación por este caso. ¿Fue la codicia el único motor de este crimen? ¿O había algo más oscuro y complejo que aún no hemos logrado descifrar? Y hablando de la maestría de Capote, ¿qué cree que hizo que A Sangre Fría fuera tan innovadora? ¿Por qué no fue simplemente otro libro sobre un crimen real? Bueno, Capote logró algo único, trascendió el mero relato periodístico para crear una experiencia inmersiva. Nos lleva de la mano por las calles polvorientas de Holcomb, nos introduce en la vida cotidiana de los Clutter, nos hace sentir el miedo que invadió el pueblo tras el crimen. Sí, es como si estuvieras allí en Kansas viviendo la historia en primera persona. Exacto. Y al mismo tiempo Capote no se limita a presentar los hechos, No. sino que se adentra en la mente de los asesinos. Claro. Intenta comprender sus motivaciones, Sus miedos. sus sueños rotos. Exacto. Y al hacerlo, Capote nos confronta con nuestra propia oscuridad, con la capacidad para el bien y para el mal que reside en cada uno de nosotros. A Sangre Fría es una obra que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las circunstancias que pueden llevar a alguien a cruzar la línea que separa la civilización de la barbarie. Es cierto. Y volviendo al tema de la novela no ficción, ¿crees que Capote realmente inventó un nuevo género o simplemente le dio un nombre a algo que ya existía? Recuerdo que mencionamos a Rodolfo Walsh y su Operación Masacre. Es un debate interesante. Sin duda, Walsh fue un pionero en la utilización de técnicas literarias para narrar hechos reales. Pero A Sangre Fría tuvo un impacto global, una repercusión que trascendió el ámbito literario para convertirse en un fenómeno cultural. Sí, Capote puso la novela de no ficción en el mapa, por así decirlo. Y aunque no ganó el Pulitzer, A Sangre Fría se convirtió en un clásico instantáneo, una obra que ha influenciado a generaciones de escritores. Y no solo a escritores, A Sangre Fría, también abrió nuevos caminos para el periodismo, demostrando que la realidad puede ser tan fascinante como la ficción si se narra con la maestría de un gran escritor. Es cierto. Capote logró convertir un hecho brutal en una obra de arte Una historia que nos conmueve que nos perturba. y nos deja con una profunda reflexión sobre la condición humana. Y a pesar de los años transcurridos, A Sangre Fría sigue siendo una obra vigente, una lectura que nos interpela, que nos obliga a mirar de frente la oscuridad del mundo y a reconocer nuestra propia fragilidad. Y al final queda la pregunta, ¿fue A Sangre Fría la obra maestra de Capote o su maldición? El precio de la genialidad es a veces demasiado alto. Es una pregunta que cada lector debe responderse a sí mismo. Lo que es innegable es que A Sangre Fría marcó un antes y un después en la vida de Capote, un punto de inflexión que le llevó a la cima de la fama, pero también a las profundidades de la desesperación. Es como si al sumergirse en la mente de los asesinos Capote hubiera liberado algo oscuro en su interior, algo que lo persiguió hasta el final de sus días. Quizás, lo que sí sabemos es que A Sangre Fría nos deja un legado invaluable en la necesidad de cuestionar, de buscar la verdad más allá de las apariencias, de comprender la complejidad del ser humano en toda su crudeza y belleza. Y con esa reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el misterio de A Sangre Fría. Esperamos que este viaje te haya cautivado tanto como a nosotros, que te haya dejado con la intriga de saber más, de explorar por ti mismo las profundidades de este caso y la genialidad de Truman Capote. Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. La historia de los Clutter es un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la búsqueda de la verdad es un camino que puede llevarnos a lugares insospechados.